Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quisiera pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, vamos a abrir en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a exponer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículos del 23 hasta el 28. Si alguien por favor pudiera ayudar a las personas que no pueden... Sí, aquí. Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28, para que todos podamos leer juntos este pasaje de las Sagradas Escrituras. Bien. Dice la palabra del Señor, Hebreos 9, 23, 28, dice la palabra del Señor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor bendiga la lectura de su palabra, y yo quisiera que leyéramos nuevamente los dos últimos versículos, el versículo 27 y versículo 28, porque en estos dos pasajes nosotros vamos a explicar el Evangelio. Dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, con la ayuda del Señor, nosotros en esta mañana vamos a explicar el Evangelio de Cristo. Y en nuestro versículo 27, las Escrituras nos hablan de un acontecimiento que sucederá de una manera inevitable en la vida de cada ser viviente, incluyendo los seres humanos. ¿Y cuál es ese acontecimiento que nosotros leemos aquí en la Escritura? Es la muerte. Es la muerte. Nuestro versículo dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y aunque nosotros posiblemente no quisiéramos pensar en este hecho, algún día va a tener que suceder en nuestras vidas. Algún día nosotros vamos a estar dentro de un ataúd y vamos a estar enterrados en algún lugar. Tiene que ser inevitable esa fecha, porque la Biblia lo enseña así, y nosotros vemos que esto se cumple en todos los seres humanos. Todos los seres vivos, excluyendo a la persona de Dios, deben morir un día. Nuestros bisabuelos
están muertos. Nuestros abuelos están muertos. Nuestros padres están muertos o estarán muertos. Y nosotros mismos moriremos y seremos enterrados, como ya se los he dicho. Y esta realidad que nosotros vemos no puede ser cambiado por absolutamente ninguno de nosotros, ni por ningún ser humano. Porque así dice la Escritura, que está establecido de esa manera, que todos mueran una vez. Sin embargo, gracias a Dios, por medio de la Biblia podemos saber lo que va a suceder después de este acontecimiento en nuestras vidas. Y la Biblia es muy clara cuando nos informa que hay un juicio inmediatamente después de la muerte. Ella nos dice que después de que existe la separación del espíritu con el cuerpo, el espíritu va a un tribunal divino para un juicio y el cuerpo es llevado a la sepultura. Yo quisiera, hermanos, también comenzar en esta exposición del Evangelio en este día, hacerlo de una manera en que podamos recordar un pasaje de la Escritura cuando dice el Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y algo que yo quisiera compartirles en esta mañana, porque tenemos una traducción que está escrita en idioma español para que nosotros podamos entender la palabra del Señor, pero sabemos de que la Escritura ha sido escrita en hebreo, en el lenguaje hebreo, en el idioma hebreo, el Antiguo Testamento, una parte en arameo, y en el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego koiné, una lengua muerta, distinta al griego de nuestros días. Y este Salmo 14, cuando dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios, esa palabra Dios no es la palabra Yahweh, de la cual nosotros hemos traducido la palabra Jehová, sino que aquí el Espíritu Santo inspira al salmista para que utilice la palabra Elohim. Elohim, no Yahweh, sino Elohim. ¿Qué significa esa palabra Elohim? Esa palabra también es traducida como un juez. Elohim, juez. Y lo que este salmo también nos quiere expresar es que el necio dice en su corazón, no hay un juez, no hay un juez. Y es que a las personas les parece irritante, ofensivo, pensar que algún día van a tener que rendirle cuentas a un ser supremo, a un ser poderoso, a un ser eterno, de todas las cosas que hicieron mientras vivieron aquí en la tierra. Eso es algo que muchas personas no pueden soportar. Es ofensivo. ¿Cómo es que yo voy a vivir mi vida no en la libertad que yo quiero, sino que en algún momento tengo que rendir cuentas a un juez? Y nosotros, si es que leemos más allá en este Salmo 14, vamos a encontrar que son precisamente las palabras que el apóstol Pablo recoge en Romanos 3 para hablar de la depravación total del hombre. Y comienza este salmo precisamente hablando de aquellos que niegan a Dios como juez. El necio dice, no hay juez, no hay juez. Ellos piensan que eso sería como atentar contra la libertad de una persona, atentar contra su libertad. Es más, hay un grupo que nosotros vemos que crece cada vez más y cada vez más, que le llaman al pecado como libertad. Al pecado lo llaman como una opción individual. Y en consecuencia, restringir esos deseos de vivir la vida como a uno mejor le place sería atentar contra los derechos de una persona, contra los derechos individuales de una persona. Ellos lo que quieren es vivir su vida como si Dios no existiera.
Por otro lado, también encontramos a aquellos quienes han llegado a tener una idea totalmente desubicada acerca de este día del juicio. Una idea totalmente distinta a cómo es que la Escritura habla acerca de este día. Tales personas reconocen que existe tal día, que hay un día del juicio final, y por lo tanto ellos tienen que aceptar la idea de que existe un juez, pero yerran con respecto al carácter de ese juez. Ahí hay una equivocación. ¿Están de acuerdo con la primera premisa de que un día se va a enjuiciar a todos los seres humanos? ¿Están de acuerdo con la segunda premisa, que hay un juez que va a estar en un trono haciendo juicio, pero se equivocan acerca de la persona del juez, de este juez? Ellos creen y tienen la esperanza falsa que Dios actuará conforme a sentimientos y no conforme a sus principios. Ellos creen que Dios va a tener al culpable como si fuera inocente. Estas personas están seguras que Dios, por alguna razón sensiblera, no los va a condenar como ellos merecen. Ellos piensan que son más astutos y que pueden engañar al Dios Supremo por medio de arrepentimientos simulados y llantos mentirosos. En segunda de Crónicas 19:7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, es decir, soborno. Con Dios no puede haber soborno de ninguna clase. No lo podemos sobornar con llantos, no lo podemos sobornar con palabrerías, no lo podemos sobornar con arrepentimientos falsos. Él conoce, como vamos a ver, lo más profundo de los corazones de los seres humanos. Esas son quizás los dos grupos que nosotros podemos encontrar cuando hablamos acerca del juicio que tiene que venir después de la muerte. Lo primero que nuestro pasaje también nos enseña, hermanos, es que hay vida después de la muerte. Las cosas no se acaban allí nomás. Muchas personas creen de que bueno, uno murió y ya ahí se acabó todo, y que por lo tanto tenemos que vivir la vida de una manera desenfrenada, dando rienda suelta a nuestros impulsos, a nuestros deseos, dejándonos llevar por esos deseos de nuestros corazones y vivir la vida como mejor nos place, porque el día que muramos es mejor que digan que vivimos la vida intensamente, como si después no hubiese nada, como si se aniquilara el alma y el espíritu. Pero no, este pasaje nos dice que todo no se termina en el momento de la muerte, y que debemos reconocer que quien lo dice es ¿quién? Es la persona que conoce las cosas celestiales, es Dios. Es el Señor mismo quien nos está diciendo qué cosa es lo que va a suceder después de la muerte. No soy yo, no es otro ser humano, es Dios mismo por medio de su palabra diciéndole a la humanidad: las cosas no terminan cuando tú mueres. Al contrario, quizás las cosas comienzan cuando uno muere. ¿Vamos a creerle al Señor? Por supuesto que vamos a creer al Señor. Él es veraz. Su palabra no falla, su palabra es verdad. Y gracias a Dios que esa palabra la tenemos en nuestras manos, para que nosotros en la misericordia de Cristo sepamos qué cosa es lo que viene después de que nosotros vayamos a morir. Y ahora, ¿con qué finalidad pues Dios nos revela lo que va a suceder después de la muerte? ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón? Porque es que Él nos indica que va a haber un juicio después de morir. ¿Acaso lo hace para que nuestra curiosidad sea satisfecha? ¿Acaso el Señor lo hace para simplemente informarnos, o que yo les informe a ustedes desde este lugar y les diga: oigan, amigos, amigas, por si acaso, después que ustedes mueren va a haber un juicio? Ya les avisé.
Ya saben ustedes lo que va a ocurrir. ¿O es que acaso Dios revela esto por medio de su palabra con el afán de advertir a las personas que están viviendo como si Él no existiera? Yo creo que esa última es la razón por la cual el Señor, en su infinita misericordia, nos enseña, nos instruye, nos advierte que va a haber un juicio. Nuestras almas serán juzgadas ese día. Dios dice que la muerte no es el final, sino que es el principio del estado eterno de nuestras almas. Hay un juicio al cual todos los seres humanos tenemos que comparecer. Los instruidos, así como los ignorantes. Los ancianos, así como los niños. Los hombres, como las mujeres. Los libres, como los esclavos. Los presos y los que no están presos. Los que asisten a las iglesias y los que no asisten a las iglesias. Todos vamos a comparecer ese día en ese tribunal de Dios después de morir. Lo que queremos decir es que todas las personas de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas, todos compareceremos en este juicio celestial. Y así lo enseña también la Escritura. En Apocalipsis 20:12 dice la palabra del Señor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí encontramos más detalle de ese juicio. Hay un libro, ahora nos dice, donde están registradas todas las obras que nosotros hemos hecho mientras hemos vivido. Todos vamos a enfrentar ese juicio. Y eso es algo que yo quisiera que nosotros lo guardemos bien en nuestra mente. Por eso es que yo lo vengo repitiendo, para que cuando nos marchemos de aquí, recordemos que hay un juicio después de la muerte. Recordemos y meditemos, porque no va a haber excepciones, como dice la Escritura. Todos veremos al juez de la tierra, algunos lo veremos con alegría y otros lo verán con desesperación y angustia. Hoy es el día de salvación, hoy estamos hablando nosotros el Evangelio. Quizás aquel día cuando tú estés delante de la presencia de este juez, de este ser divino, de este juez santo, recuerdes este día en que este predicador te habló de aquel momento después de tu muerte. Y dependiendo de lo que tú hagas en este día, lo verás con gozo y alegría, o lo verás con miedo y terror y pánico. Pues yo no quiero asustarte, pero es que el miedo tiene que venir como consecuencia de lo que nosotros leemos en la Escritura. En Hechos también 17:31, la palabra del Señor dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El Señor ha establecido ese día y va a juzgar al mundo con justicia. Algo que yo también quisiera hablar de ese día del juicio es que en aquel día no habrá ningún lugar donde ninguna persona pueda ocultarse de la presencia del Dios omnipotente. Nadie podrá escaparse de aquel día. Nadie podrá escabullirse. Nadie podrá faltar, nadie puede dar excusas para no estar presente, sino que cuando el espíritu se separe del cuerpo va a ir inmediatamente donde su hacedor, como dice Eclesiastés, para el juicio, como nosotros estamos viendo aquí en la Escritura. De una forma que la Biblia no lo explica con detalle, todos estaremos delante del juez santo, estaremos delante del Dios del cielo para rendir cuentas por las obras que hicimos mientras estuvimos en nuestro cuerpo. El juicio que tendrá lugar en aquel día será conforme a la justicia de Dios.
Ninguno podrá correrse de comparecer ante este tribunal santo. Nadie podrá escaparse, como vemos en nuestros días que sucede con aquellos que han quebrantado la ley, y la ley los busca con policías para llevarlos a rastras delante del juez. Ese día no va a ser así. Todos directamente van a estar de pie, todos nosotros delante del Dios Santo. En aquel día, Dios, el juez, no va a preguntar a cada uno lo que hizo o lo que no hizo, como si Él no lo supiera. Él no va a decir: Guillermo, ¿y qué fue lo que tú hiciste? A ver, dime, cuéntame, Guillermo. Absolutamente Él no va a hacer eso. Nosotros hemos leído en Apocalipsis 20 que los libros donde se encuentran registradas nuestras obras serán abiertos. Así que nosotros no vamos a ir a contarle al Señor lo que hicimos y lo que dejamos de hacer, porque esas acciones ya están escritas en ese libro. ¿Cómo es que va marcado el libro de usted? ¿Qué es lo que está registrado en cada una de esas páginas de su vida? ¿Qué es lo que hasta este momento en que usted se encuentra con vida aquí en la tierra ya está escrito? ¿Qué dicen esas páginas de usted? ¿Esas páginas le condenarán? ¿Esas páginas le salvarán? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? Esos escritos que quizás no nos dice la Biblia, que quizás los ángeles o el mismo Dios, el mismo dedo de Dios escribe en esas páginas. En esos libros estarán las obras que usted hizo esta mañana. En esas páginas estarán las obras que usted hizo ayer. Allí también estarán las cosas que usted hizo a escondidas. Allí van a estar las cosas que usted hizo en la oscuridad cuando creía que nadie lo veía. Allí también va a estar escrita no solamente las obras, sino lo que pensamos, lo que usted pensó. Allí estará todo. Aún las palabras se encontrarán registradas allí, porque la Escritura lo dice de esa manera. En Mateo capítulo 12, versículo 36, vemos que la palabra del Señor dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Se da cuenta usted? No es solamente de nuestras obras, también las palabras. Todos van a dar cuenta de cada palabra que dijeron, sea que la hayan dicho en público, sea que lo hayan dicho en privado, sea que la hayan gritado a los cuatro vientos o que la hayan susurrado a alguien. No hay escape, no hay salida. Todas nuestras palabras están escritas en esos libros. De igual manera con los pensamientos. El Proverbio, capítulo 12, versículo 2. Proverbios 12:2, dice la palabra del Señor: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. Los pensamientos también están escritos en ese libro. Dios es espíritu, Él puede ver aquello que está dentro del corazón de los hombres. Él escudriña el más mínimo de los pensamientos. Todos ellos están escritos en aquellos libros que serán abiertos en ese día del juicio, inmediatamente después de la muerte de cada uno. Entonces nosotros ya tenemos una imagen en nuestras mentes de lo que va a suceder. El día que muramos nosotros, quizás sea hoy, quizás sea mañana, no lo sabemos.
Ese día el Espíritu va a ir delante de la presencia del Señor, y ni bien esté llegando a ese lugar, el libro va a ser abierto. Ese libro donde están nuestras obras. Ese libro donde están nuestras palabras. Ese libro donde están nuestros pensamientos cuando estemos aproximándose nuestro alma, nuestro espíritu, será abierto. ¿Y qué es lo que usted piensa de ese día ahora? ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Cómo será declarado usted cuando se abra ese libro? Ninguna obra, ninguna palabra, ningún pensamiento será pasado por alto. Ningún pensamiento será pasado por alto. Ningún pecado pequeñito será pasado por alto. El pecado es ofensa a Dios. Él es santo, 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 como estábamos nosotros entonando ese himno esta mañana. Así que Él, por la santidad y por amor de su propio nombre, Él nunca va a dejar un pecado pequeño que sea pasado desapercibido. Los pecados secretos que fueron cometidos durante la vida terrenal del ser humano, aquellos que fueron realizados lejos de la vista de nuestros familiares, aquellos que los hicimos lejos de aquellas personas que nos conocían, serán hechos públicos en el día del juicio. Porque Dios, quien es omnipresente, vio lo que usted hizo cuando estaba lejos. El Señor vio lo que usted hizo cuando estaba en la oscuridad. El Señor vio lo que hizo usted de manera secreta. Está en ese libro. Allí está. Muchas personas han sido engañadas con falsas esperanzas acerca de su condición espiritual. Ellos piensan que después de su muerte puede haber cierta esperanza que sean declarados inocentes. Pero el día del juicio no es para presentar alegatos, como nosotros vemos aquí en la corte terrenal, cuando hay un abogado defensor y hay un abogado acusador, un fiscal. Y cada uno delante del juez presenta un alegato. El defensor defendiendo a su patrocinado y el fiscal acusando a aquella persona que está en el banquillo de los acusados. No, así no va a ser ese día. Cuando nosotros decimos que se van a abrir los libros, no es para presentar alegatos o defensas o súplicas o invocaciones en favor del alma que comparece ante el tribunal divino. Por supuesto que no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice más bien, si abre en Juan capítulo 3, versículos 16 en adelante, la Biblia nos dice que después de la muerte el alma sube al tribunal de Cristo solamente para escuchar la sentencia conforme a sus obras, palabras y pensamientos que hizo durante su vida terrenal. Y veamos estos versículos, como le digo, en Juan capítulo 3, voy a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y es interesante este versículo que nosotros estamos hablando del juicio después de la muerte. El versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Y por qué es que hace esto Dios? Hermanos, porque el mundo ya estaba condenado. El mundo pecador estaba condenado por causa de sus propios pecados. Y el versículo 18 y 19 son los versículos precisamente que apoyan esto que les estoy diciendo, que ese tribunal divino no es para presentar alegatos, no es para presentar defensas. Cuando el alma comparece delante de Dios, no es para hacerle palabrerías a Dios o presentar pruebas de la inocencia, porque ¿acaso creemos nosotros de que vamos a engañar a Dios? ¿Acaso podemos nosotros siquiera pensar un momento que podríamos nosotros engañar con sollozos a Dios o con arrepentimientos falsos? No. Aquí la escritura es muy clara. El versículo 8 dice: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. La condenación es aquí en la tierra y la sentencia es en el cielo. Y nosotros podemos ver que hay un solo pecado, que es el que condena a un alma eternamente. No son 5 pecados, no son 10 pecados, no son 1000 pecados, solamente un pecado es el que condena al alma de cualquier ser humano. ¿Y cuál es? No creer en Cristo, rechazar a Cristo, no someterse a Cristo, no reconocerlo como Señor de su propia vida. Ese es el pecado que condena o ya ha condenado un alma al infierno. Pero la bondad de Dios también se expresa en este pasaje de la Escritura que nosotros estamos leyendo. Por eso es que quisiera ahora que veamos el versículo 28 de Hebreos 9. Voy a leer los 2 versículos nuevamente, esta vez de la versión de la Biblia de las Américas. Dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y aquí nosotros podemos encontrar una conexión clarísima entre el versículo 27 y el versículo 28. Así como es seguro, así como está decretado, como dice esta versión, que todos los hombres morirán en algún momento, de la misma manera es seguro que Cristo fue ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos. Así como hay seguridad de la muerte, hay seguridad de la vida. Pero todo esto debe hacerse antes del momento de morir, porque la Biblia nunca nos habla, jamás dice que puede haber esperanza para un alma después de la muerte. La esperanza es antes de la muerte. Y esa es la gracia, la misericordia de Dios en que nos demuestra por medio de su palabra que estamos destituidos de su gloria por causa del pecado, estamos condenados al infierno por causa de nuestro pecado, pero a la vez también nos dice: hay solución, no todo está perdido. Así como es seguro que el hombre muera una vez, también es seguro que volverá Cristo por segunda vez
sin relación con el pecado. Así como es seguro que el hombre muera una vez, así también es seguro que regresará para completar la salvación de los que le esperan con ansias. Estos dos pasajes, estos dos versículos tienen el Evangelio ahí en sí mismo. Hebreos 9:28 dice: y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esta forma de palabras con las que comienza el versículo 28 nos habla de la conexión, como yo les digo, en un versículo y otro. Así como hay una certeza de la muerte física, también hay una certeza de la salvación por medio de Cristo. Dice este versículo: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, para que esos muchos no lleven ellos mismos sus pecados, porque esto hace que sean condenadas sus almas inmediatamente después de sus muertes. Ya dijimos que no hay un escape del juicio que viene después de la muerte. Nadie puede huir de allí. Y en ese juicio también serán pronunciadas las palabras de condenación. Pero este versículo en particular nos habla de un escape. Nos habla de un refugio para tal día. Y ese refugio solamente puede ser hallado aquí mientras estamos vivos. Cristo se ofreció voluntariamente como un sacrificio por los pecados de muchos. Ahora, esos muchos deben ofrecerse voluntariamente al Señor para poder escapar de la condenación eterna. Solamente para quienes se ofrezcan a Cristo en arrepentimiento y fe, solamente para ellos ocurrirá una situación diferente a la de los demás. Recuerde usted, imagine usted, vea usted su espíritu llegando al tribunal de Dios y que delante suyo, mientras usted está mirando al Dios Santo, esos libros están siendo abiertos. Cuando sean abiertos los libros donde están registrados esas obras, sus palabras, sus pensamientos, para aquellas personas que acudieron al refugio que es Cristo, en arrepentimiento y fe, esas páginas van a estar en blanco. Usted puede creerlo. Aquellas personas que rindan su vida al Señor, cuando estén delante de Él y sea abierto el libro, esas páginas van a estar en blanco, sin ningún registro, sin nada que los avergüence delante de Dios. Esas páginas no van a estar escritas, van a estar como si esa persona nunca hubiese pecado en toda su vida. Va a ser tratada como un justo. Esa es la diferencia, amigos, amigas. Es la diferencia que trae el Evangelio para los que obedecen al llamamiento que hace Cristo, al arrepentimiento y la fe. ¿Cómo quieres llegar a ese día? ¿Cómo quieres que los libros donde están escritos todas tus acciones, todos tus pensamientos, todas tus palabras, cómo quieres que estén en aquel día en que tú estarás presentándote delante del Señor? ¿Quieres que estén llenos o quieres que estén vacíos, blancos? ¿Y cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser de que los libros estén en blanco? ¿Cómo puede ser que todas esas maldades que yo hice ahora estén borradas de allí? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Sabe por qué puede ser esto posible? Porque la sangre del sacrificio de Cristo borra todo aquello que condena el alma de un pecador. La sangre de Cristo, su muerte,
su muerte angustiosa en esa cruz, es lo que borra todo aquello que está escrito en esos libros. Y no solamente esto, sino que Cristo, además de borrar todo eso que avergonzaba al pecador, también le da vida espiritual mientras camina aquí en la tierra. Y también Cristo hace que ande libre del pecado, sin que el pecado le domine, sin que el pecado le gobierne. Muerto para el pecado, vivo para Dios. Eso es lo que hace esa muerte angustiosa, ese sacrificio que Cristo hace en la cruz. Borrar tus pecados para que el Padre te trate como si nunca hubieras pecado en tu vida. Debes arrepentirte. Debes reconocer que es verdad todo lo que está escrito en ese libro, o en esos libros, o en esas páginas. Debes reconocer que tu alma está condenada al infierno eterno, y que si mueres hoy día la sentencia será muerte eterna en el infierno. Debes reconocer eso. ¿No te da miedo? ¿No sientes temor ir a la presencia de Dios y escuchar su voz, que sea una sentencia culpable y termines por toda la eternidad separado de Él? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cristo ha ofrecido un sacrificio llevando los pecados de muchos, no de todos, de muchos. ¿Quieres ser tú uno de esos muchos? Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete con dolor por haber insultado a Dios, por haber vivido la vida como si Él nunca hubiera existido, estuviese muerto. Y pon tu fe en Cristo. Cree en Él como tu Salvador. Cree en Él como tu Señor. Cristo es sumamente bueno, porque Él no solamente limpia esos pecados, sino que además nos concede a nosotros un poder sobrenatural divino para ser la sal y la luz en medio de una generación que se corrompe cada vez más y más y más. Ellos mismos ya no andarán en tinieblas, sino que caminarán en justicia, en rectitud de vida, separados del pecado, separados del mundo, separados para Dios, consagradas sus vidas a este Salvador bueno que vino a una cruz para salvarnos, para que en ese día nosotros seamos declarados inocentes. Arrepiéntete de tu maldad. ¿Por qué preferir la muerte antes que la vida? ¿Por qué preferir vivir ahogado en el pecado antes que disfrutar de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no vivir la vida para lo que Dios nos creó a nosotros? Para su gloria, para adorarle, para bendecirle. ¿Por qué preferir todo aquello que es sucio? ¿Acaso hemos nacido para eso? ¿Acaso somos como los animales que nacen, crecen, se reproducen y mueren? ¿Acaso para eso hemos recibido un espíritu y un alma y un cuerpo? ¿Para vivir de una manera degradante, sumergido en ese lodo, ese fango de pecado? ¿Para eso crees tú que has sido creado por Dios? No. Quizás tu corazón perverso te diga en esta mañana: no, pero es mejor disfrutar de la vida. Puedo arrepentirme el año que viene. Tengo 15 años, tengo 20 años, tengo mucho por caminar. Yo quiero disfrutar un poco más de todo esto que ese hombre le llama pecado. Y después, ya cuando esté viejo, cuando no tenga fuerzas para pecar, ahí me voy a arrepentir después de vivir mi vida. Pero ¿quién te asegura que
que tu corazón ya en ese día no va a estar más endurecido por el pecado. De tal manera que cuando escuches otra vez un mensaje como el que yo te estoy diciendo, tu corazón está tan endurecido, tu conciencia está tan cauterizada, estás tan acostumbrado a vivir con el pecado en tu vida que simplemente ya esas palabras ni siquiera tocarán la puerta de tu corazón. O quizás saliendo de aquí, tu vida se acabe. En Hebreos 9:22, allí donde estamos viendo en el contexto, dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. Pero también no es cualquier sangre la que tiene que ser derramada. La Escritura nos enseña de una forma diferente en el capítulo 10 de Hebreos, del versículo 3 al versículo 10, nos dice cuál es esa sangre que limpia el alma de pecado, que borra esas páginas en los libros que están en los cielos. Dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es la sangre de Cristo. No es cualquier sangre, ni siquiera nuestra propia sangre nos podría salvar. Es la muerte de Cristo. Nuestro pasaje dice: después de la muerte, la sentencia. Aún la gracia del Señor se manifiesta cuando Él permite que la invitación a la vida sea escuchada por aquellos que esperan su sentencia luego de la muerte. Esa es la gracia. En que aún una persona que en este momento está condenada por rechazar al Cristo, tenga esa bendición de escuchar las buenas nuevas en Cristo Jesús. Piénselo. Ni usted ni nadie puede escapar de morir ni de comparecer ante el juicio divino. Piénselo. Todos vamos a estar delante de Él. Piénselo. Razone en esta mañana. Medite en lo que le digo. Todos los que estamos aquí vamos a estar presentes delante de Dios en el día del juicio, y delante de cada uno de nosotros será abierto el libro. Piénselo, razone, por favor. ¿Qué cree usted que el juez de la tierra le va a decir a usted? Inocente. ¿Le va a declarar inocente? ¿O le va a declarar a usted culpable? ¿Qué es lo que usted espera hoy para que sus pecados sean borrados de aquellos registros? ¿Qué es lo que espera hoy? Por favor, ¿qué es lo que espera? ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados? ¿Por qué no le pide a Dios que le salve, que le perdone, que le dé vida y vive el resto de su vida aquí en la tierra con paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Sale de su casa con paz, porque sabe que si ese es el día decretado por Dios para que usted muera, y que si ese día es el día de su juicio, usted será hallado justo. Esas páginas estarán en blanco. Cuando el Señor, el Padre, le vea a usted, va a ver a Cristo. Usted estará revestido de la justicia de Cristo. Razone, piense, medite. ¿Por qué escoger la muerte antes que la vida? Arrepiéntase de su pecado y pídale al Señor que le salve, que le ayude a arrepentirse. Pídale al Señor que le ayude a creer en Él. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado compartiendo tu evangelio, Señor, a partir de esos versículos de tu palabra, la Biblia. Oh Señor bendito, que todas estas palabras que he estado hablando con esta boca, Señor, humana, esas palabras, Señor, las lleves tú por medio del Santo Espíritu a los corazones de aquellos que aún no te conocen, Señor. Que mediten acerca de sus vidas, de sus espíritus, sus almas. Que mediten acerca de esos libros donde está escrito todo. Que mediten acerca de la sentencia que les espera, pero que mediten en que así también el Padre proveyó un cordero sin mancha, que es Cristo, para que en Él puedan ellos encontrar el perdón de los pecados y puedan hallar la vida eterna, y sean sus corazones y sus conciencias inundados de paz. Esa paz bendita, esa paz que solamente se encuentra en Cristo. Te damos gracias, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.